Hola amigos, hoy vamos a ver en química lo que es la masa atómica, unidad de masa atómica, UMA, átomo, gramo, mol, eh, masa relativa, pero para ello pues vamos a tener que primero entender ciertos conceptos. Bueno, nos hacemos la pregunta si los átomos pesan. La respuesta es sí, un rotundo sí, a pesar de que no los podamos ver y sean tan pequeños, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso, verdad? Si no existe una báscula que los pueda medir. Sí, ¿verdad? ¿De qué dependerá eso? Bueno, depende, fíjate bien, eh, de su peso atómico. Bueno, el peso atómico, pues en realidad no tendría que ser peso atómico, sino que tendría que ser masa atómica. Ok, ¿cómo se determinó la masa de los átomos? Bueno, la masa de los átomos se utilizó la doceava parte del átomo de carbono, porque el carbono es la sustancia que existe en los organismos que tienen vida o tuvieron. Por ejemplo, los hidrocarburos, el plástico, el petróleo, son derivados, ¿verdad? Y pues en una época muy lejana, pues estos tuvieron vida, fueron plantas o fueron animales y también poseían la molécula del carbono. Entonces, ese es el patrón estándar y pues una UMA, una unidad de masa atómica, es igual al peso de 12 átomos de carbono. Ok, vamos a empezar con lo más básico, con lo que es el mol. Bueno, el mol es, fíjate bien, la cantidad de sustancia según el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿sí? Y pues es de una sustancia cualquiera, fíjate bien, en un mol de una sustancia cualquiera, estamos hablando de hidrógeno, helio, oxígeno, argón, criptón, neón, hierro, mercurio, etcétera, cualquiera, siempre va a haber el mismo número, fíjate bien, elementales, ¿verdad? Número de Avogadro que va a ser y aquí se me escapó, ¿verdad? Es 6.022 por 10, ¿verdad? A la 23 ava, es un número muy grande, ¿sí? Y pues abajo, pues, nos dice que en un mol vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos, es la cantidad de átomos. Este número del Avogadro es la cantidad de átomos que hay en un mol. Y a eso le vamos a llamar masa atómica. ¿Ok? Eh, Masa atómica y también masa atómica gramos. Ya vamos a hacer la diferencia entre ambos. En la vida, bueno, el número Avogadro, ya que mencionamos ese número, el número de Avogadro, en el número de Avogadro vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, en la vida diaria estamos acostumbrados a manejar varias cosas por números o por unidad. Una docena de lápices, ¿verdad? Se representa 12 lápices o 12 unidades. Un quintal de maíz, pues vamos a representarlo 100 libras de maíz o 100 unidades. Entonces, un mol de átomos de hidrógeno, en un mol de átomos de hidrógeno vamos a tener el número de Avogadro, de cantidad de átomos de hidrógeno. Siempre es la misma cantidad de átomos. Por el contrario, si nos hablan de la mol de agua, ¿sí? Por ejemplo, en el hidrógeno, si me dicen un mol, ¿verdad? Una mol de hidrógeno, pues esto va a ser igual a 6.0 a la 23 átomos. Esa es la cantidad de átomos de hidrógeno. De hidrógeno. Le voy a poner su símbolo. Ok, pero si ya me dicen una mol, fíjate bien, si luego me dicen, nos hablan de una mol de agua, ¿sí? Al ser una molécula, aquí ya no va a ser esto, fíjate bien, al ser una molécula, la cual hay dos átomos de hidrógeno, ¿sí?
y un átomo de oxígeno, se puede afirmar que en un mol de agua hay, fíjate bien, 2, ¿sí? A la 23 de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que en una mol de agua, pues, ¿cuántos átomos hay? Pues vamos a tener 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2 y 2 lo voy a multiplicar por el número de Avogadro, que es la cantidad de átomos que posee una mol de cualquier sustancia. Entonces, igual acá pues se me escapó, pero igual es 10 exponente a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, ¿ves la diferencia que existe entre una sustancia y una sustancia pura, simple, y una sustancia compuesta, hablando del número del Avogadro? Vaya, ese mismo razonamiento lo vamos a utilizar para comprender, ¿verdad? ¿Cuánto pesa un mol de cualquier elemento? Por ejemplo, un mol de átomo de cloro, fíjate bien, una mol de un átomo de cloro o un gramo de cloro tiene 6.023, aquí va aproximado, ¿verdad? Por 10 a la 23 átomos con un peso de 35.5 gramos. Ok, una mol de átomo de calcio o un átomo gramo de calcio tiene lo mismo, con un peso de 40. Y un mol de nitrógeno equivale a un átomo gramo de nitrógeno y tiene el número del Avogadro, átomos con un peso de 14. Bueno, aquí estamos viendo de que la cantidad de átomos que tiene, por ejemplo, si se fijan, el cloro, una mol de cloro, es igual al número del Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 átomos. Pero cuando este tiene una masa de 35, ¿sí? Aquí le vamos a poner 35. Bueno, vamos a borrar lo que no hay espacio y lo vamos a volver a hacer. Ok, entonces vamos a ver acá. Una mol de cloro es igual a 6.022 por 10 a la 23. Ok. Cuando este tiene 35.5 gramos. Ok. Digamos que este es su peso. Ok. Aquí la masa y el peso pues las manejamos de lo mismo, aunque debería de ser masa, ¿verdad? Como hemos aprendido en física, que peso y masa no es lo mismo. Ok. Luego pues nos dice calcio, un átomo de calcio tiene 0.22 por 10 a la 23 átomos y tiene una masa de 40 gramos. Ok. Y pues el último ejemplo que nos dan, ¿verdad? Es un mol de nitrógeno, una mol de nitrógeno. Ok. Y va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23. Pero cuando esta tiene un peso, fíjate bien, de 14 gramos. Lo único que está variando acá es el peso, esta es la variable. Y la constante que vamos a tener cuando hablemos de mol, pues va a ser esa misma. O sea, cuando a mí me dicen, ¿verdad? ¿Cuánto es una mol de hidrógeno? Entonces es igual al número del Avogadro. Cuando a mí me dicen una mol, ¿cuánto es una mol de hierro? Es igual al número del Avogadro. Entonces, número del Avogadro. Avogadro, no abogado, porque no es juicio, ¿verdad? Es Avogadro. Amadeus Avogadro. Ok. Bueno. Por ejemplo, para que comprendas mejor este concepto,
Miremos el siguiente, ¿verdad? Lo siguiente, ¿va? Tenemos una docena de mangos y una docena de cocos. La docena de mangos tiene 12 mangos, o sea, 12 unidades. Y la docena de cocos, pues también tiene 12 cocos o 12 unidades. Pesan lo mismo, ¿verdad? La docena de mangos que la docena de cocos. Sabiendo que ambas tienen 12. No, por supuesto, ¿verdad? No pesan lo mismo, porque tienen naturalezas, tamaños y masas diferentes, pero siguen siendo 12. Entonces, ese mismo razonamiento vamos a utilizar o vamos a intentar, ¿verdad? Que todos eh, podamos comprender, ¿sí? Que un mol de átomos de cloro, ¿verdad? Átomos de clorogramo tiene 6.023 por 10 a la 23, por 10 exponente a la 23, átomos con un peso de 35. Y lo mismo para el átomo de calcio y lo mismo para el átomo de nitrógeno. Lo único que va a cambiar es su peso. Como dijimos en la presentación anterior, la variable cuando hablamos de una mol, ¿verdad? Es el peso de la sustancia. ¿Sí? El peso de la sustancia, el peso. Ok. Y en este caso sería la masa, ¿verdad? Ok, entonces... Vale, entonces para cualquier, en conclusión, ¿verdad? Del mol, del estudio del mol, para cualquier, fíjate, elemento, ¿verdad? De la tabla periódica, vamos a tener que una mol es igual al número de Avogadro y eso es igual a la masa atómica gramos. Ok. Ahora, pues, vamos a avanzar, siempre, ¿verdad? Utilizando el concepto de mol, ya vimos lo más básico y vamos a ir ya un poquito a lo más elemental. Y pues tenemos que, ¿cuántas unidades equivalen? Bueno, un mol equivale al número del Avogadro, que ya lo vimos, y este valor también se le conoce como atomogramo. Atomogramo, ¿ok? Se puede usar como atomogramo, ¿sí? Ok, entonces, el número del Avogadro, llamado número de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro, eso ya lo habíamos hablado, y ese número es una unidad tan grande, bueno, si multiplicáramos este 6.023 o 22 por 10 a la 23, pues nos van a dar millones de millones de millones, ¿verdad? Sí. Y pues nos daríamos cuenta que no habría, fíjate bien, no existiría espacio para colocar el número, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de pelotas de fútbol, así como dice acá la presentación, ¿sí? No habría un espacio porque fueran muchísimas, pero ese concepto, entonces, sí es aplicado, sí es aplicable a lo que es los átomos, porque esos son tan pequeños que necesitamos un número tan grande para poderlos comprender. Ok, acá, ¿cómo es posible trabajar con una masa de un átomo si es tan pequeño? Bueno, como dijimos, ¿verdad? Una UMA es igual a la 12ª parte, o 1 sobre 12. Un UMA es igual a la 12ª parte del átomo de carbono. Entonces, comenzamos a poner, ¿sí? Ya una unidad, otra unidad, hasta que, fíjate bien, nos resulta, ¿sí? 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? Ok, entonces esto, ¿verdad? Esta báscula nos está dando esta medida, ¿sí? Ok, aquí tenemos, ya vamos a ir un poco más al cálculo, ¿sí? Nos están pidiendo que calculemos un ejemplo de masa molecular en una sustancia simple.
Bueno, y la masa molecular en una sustancia simple, pues vamos a tener, fíjate, bueno, nos dice que la masa, ¿verdad?, molecular van a ser del átomo de carbono 12 UMAS. ¿Okay? La masa del boro va a ser 11 UMAS. Y la masa del hidrógeno, ¿sí?, va a ser una UMA. Muy bien, esto es cuando nos pidan masa molecular. Ya no la tenemos que sacar porque ya viene dada en la tabla periódica. Bueno, nos piden que calculemos. Ok, nos piden que calculemos la masa molar, ¿sí?, la masa molar de estas sustancias. Bueno, en el caso de la masa molar, pues lo único que vamos a hacer es nada más esto, lo vamos a plantear, carbono 12 es igual a 12 gramos sobre mol. Ok. Recordad que la masa molar es la representación de la masa atómica, pero en gramos. ¿Sí? En gramos. Ahora el del boro. El boro tiene 11 y eso va a ser igual a 11 gramos sobre mol. Ahora el hidrógeno tiene 1. El hidrógeno tiene 1 y entonces de masa eso va a ser igual a 1 gramo sobre mol. Bien, acá pues hemos representado con 3 ejemplos lo que es la masa molar para una sustancia simple. Muy bien. Ahora me piden que desarrolle o que calcule la masa molar en una molécula. Bueno, la masa molar, bueno, si se acuerdan, pues aquí voy a calcular las UMAS. Y eso va a ser, bueno, si se recuerdan, pues hacíamos una tabla. No es necesario que ustedes hagan la tabla, pero si ustedes gustan, lo pueden hacer. Vamos a tener dos sustancias y las vamos a dividir en 3. Ok, aquí vamos a poner la sustancia, aquí vamos a poner los átomos, aquí lo vamos a poner por la masa de la sustancia y aquí el total. Aquí el total. Bueno, en primer lugar tengo el carbono y en segundo lugar tengo el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el carbono? 1. Ok. ¿Cuál es la masa del carbono? Bueno, es 12. Ok. 1 por 12, 12. Ahora el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno presente? Pues tiene 2. Y su masa atómica, perdón, y su masa, sí, su masa atómica es 16. Ok, 2 por 16, pues voy a tener 32. 2 y 2, 4. Y 3 y 1, 4. Voy a tener 44 U. Sí, unidades de masa atómica. Ok, si eso lo quiero representar, lo quisiera representar, 6 por 2 por 6, 12, llevo 1. 2 por 1, 2, 32, sí. Si eso lo quisiera representar en masa molar, pues solamente cambiaría gramo sobre mol. ¿Sí? Si esto lo quiero pasar a masa molar. Ok, perfecto. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio.
donde nos piden que encontremos, calcular el número de moles. Bueno, este lo vamos a dejar de último. Y pues por acá está nuestro ejercicio. Ejemplo, dice calcular la masa molecular en una molécula. Bueno, bueno, calcular la masa molecular. Ok, entonces de esta molécula. Lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, de UMA. Sí, vamos a hacer el cuadrito. Y las sustancias. Bueno, son una, dos, tres sustancias. 1, 2 y 3 sustancias. Ok, total y total. Número de átomos por número de masa. Ok, veamos primero el calcio, segundo el nitrógeno y en tercero el oxígeno. Ok, entonces me dice que el calcio, ¿sí? Me dicen que el calcio tiene entonces tenemos lo que es el cuadrito que tenemos que hacer. Tuvimos un corte, pero okay, aquí la sustancia, el número de átomos multiplicado por el número de la masa. Aquí el total son 3 sustancias, 1, 2, 3 y aquí el total. Okay. Bueno, en primer lugar tenemos el calcio, tenemos el nitrógeno y tenemos el oxígeno. Ok, empiezo con el calcio. ¿Cuántos átomos tiene presentes la molécula? Bueno, tiene 1. Ok, 1. Por su masa, la masa de él es 40. Y voy a tener 1 por 40, pues 40. Muy bien. Ok. Pero aquí pasa algo. Tenemos un paréntesis. Y pues esta ecuación nos va a quedar así. La vamos a reescribir. Este no se ve afectado porque está fuera del paréntesis. Pero este 2 que está acá, su índice 2 le va a afectar tanto al nitrógeno como al oxígeno. Entonces voy a tener nitrógeno 2 porque 2 por 1, 2. Y voy a tener oxígeno 2 por 3, 6. Ok. Muy bien, y entonces cuando ya tengo la otra parte que necesita de la ecuación para el cálculo de lo que es la masa molecular, entonces pues continúo. Nitrógeno dice que presenta 2 átomos y su masa es 14, según la tabla periódica. 2 por 14 pues nos va a dar 28 U. Y el oxígeno pues tiene 6 y su masa atómica según la tabla periódica es 16. Ahora vamos a hacer la multiplicación de lo que es 16 por 6. Veamos cómo nos quedaría 16 por 6. 96 acá. Ok, ahora solo hago la suma. 40 más 28 más 96 nos da 164. 164 unidades de masa atómica. Ahora, si lo quisiera expresar en masa molar, ¿sí? Entonces solamente cambiaría 164 gramos sobre mol. No lo olvidemos. Ok, y nos vamos al último ejercicio. Lo vamos a borrar antes.
Vamos a el último ejercicio, ya un ejercicio más complicado, porque ya nos están poniendo un contexto, en contexto una situación. Dice calcular el número de moles que hay en 110 gramos de dióxido de carbono. Entonces, bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Fíjate bien, la masa molar, fíjate bien, es igual a, perdón, la masa molar del CO2 es igual a lo que es 44. Supongamos que nos ha dado 44, esa es su masa atómica, U más, y pues lo voy a pasar a la masa molar, ¿verdad? La masa molar es igual del CO2, es igual a 44 unidades de masa atómica, y eso va a ser igual a, bien, 44 igual a 44 gramos sobre mol. Muy bien, tengo el gramo sobre mol. Ahora, como me están diciendo que son 110 gramos de CO2, aquí sí es necesario escribir todo esto. Entonces vamos a hacer una equivalencia. Entonces, un mol de CO2 sobre, bien, estos 44 sí, gramos mol. Perdón, sobre estos 44 sí, de CO2. Sí. Ok, entonces, fíjate bien, aquí tenemos una mol, entonces este se va con este que tengo aquí, que son gramos sobre gramos de CO2, se van con gramos de CO2, y pues 110 por 1, 110, entre 44, pues me resulta 2.5 moles de CO2. Bueno, y esa sería pues nuestra explicación de nuestra clase de lo que es, ¿verdad?, el cálculo, ¿verdad?, de masa molecular y masa molar, pero también antes sabiendo lo que es un mol, ¿verdad?, pasando por las UMAS y el número de Avogadro. Bueno, gracias.